Bueno, pues creo que hemos tenido tres presentaciones muy interesantes con muchos elementos y que abonan a este proyecto que tenemos Rosario y yo de los porfiristas notables y el esfuerzo que se ha hecho aquí en estos meses de trabajo. Pues abramos de inmediato la ronda de preguntas. Creo que va a haber inquietudes, preguntas, sugerencias todavía, en fin. ¿Quién quiere comenzar? Si quieren, comienzo yo con un breve Muy, comentario. muy ¿Sí? bien, muy bien. Realmente los textos que presentaron Mónica, Marisa y Eduardo, pues van delineando, ¿no? Esas conexiones y redes que nosotros pretendemos visibilizar en en lo que sería un libro, o una propuesta de libro colectivo. En el caso de Mónica, a mí me llamó mucho la atención la presentación y esa comprobación de cómo Matías Romero tiene tanto ascendiente y una relación tan cercana con su tío materno, y que va a ser una relación que no solamente le va a permitir llevar a cabo esas iniciativas, ese desarrollo de ciertas áreas productivas en este tiempo tan temprano, Matías Romero como ministro de Hacienda, sino que va a perdurar y que se puede ir como delineando ejemplos de otras actividades que Matías Romero tiene con su tío Avendaño. Entonces me parece muy importante como el papel de la familia, de los lazos familiares, en el caso de Romero, para emprender proyectos de desarrollo económico y también favorecer su propio interés privado, pero también el interés político. Entonces, me parece que lo que ha venido trabajando Mónica con Matías Romero en otros periodos, ahora con el texto de su relación, el compadrazgo con Avendaño y con Domínguez, nos hace ver que hay esas redes y conexiones que resultan muy importante ir visibilizando, ¿no? Entonces, a mí me parece, y ya espero con ansia poder leer el texto de Mónica para ver de manera más puntual, hacer alguna sugerencia más en concreto. Ahorita sí quería resaltar esa cuestión relacionado con Marisa, la figura de don Olegario como un gobernador científico y todas las redes que va forjando y cómo logra llegar y ser postulado pues para gobernador, también me parece que van a ser muestra una expresión de cómo se manejaba la maquinaria política porfirista. Pero en el caso de Marisa estamos hablando pues de un personaje, digamos, muy singular por sus nexos económicos. Creo que los nexos económicos son una parte que le van a permitir a don Olegario, junto con pues las relaciones que mantienen con Krill y Limantur y Casasus, que son esos tres personajes, esa Santa Trinidad, la que vamos a ir viendo reflejada en los diferentes textos. Y pues por parte de la presentación de Eduardo, creo que allí está esta cuestión de las relaciones de este gobernador porfirista con la prensa y cómo se manifiesta él en contra de la libertad de expresión, cómo reprime y que quizá ahí haría falta ver cómo estas leyes, como la ley de imprenta que él menciona, si también hubo otra a nivel nacional. Pero pues, realmente nada más quería felicitarlos por sus presentaciones ya cuando veamos el texto
ya haremos señalamientos más puntuales. Gracias. Muy bien, gracias, Rosario. ¿Quién quiere intervenir? A mí también me gustaría hacer una breve intervención, doctora. Ándele pues. Muy bien, Javier. Primero quiero extender una felicitación a la doctora Mónica, a la doctora Marisa y al doctor Eduardo por sus presentaciones. Como bien lo dijo la doctora Rosario, pues nos entraman un panorama bastante interesante de cómo se entretejieron las redes políticas en el Porfiriato, ¿no? Y en ese sentido, pues las felicito y también espero con gusto ahora que esté listo el material, ¿no? Para un poco también yo apoyarme de ello y empezar a hacer una conexión más estrecha con mi personaje. Yo quisiera plantear una pregunta al doctor Eduardo, que me pareció un texto muy interesante y que ya tiene una perspectiva totalmente distinta a lo que habíamos leído en la primera versión, y que me llama justamente la atención esta parte de las leyes que se fueron promulgando gradualmente respecto a la moderación de las voces del periodismo en Michoacán, ¿no? Y no sé, ¿cuál es la percepción que tiene usted, doctor? ¿A qué obedeció esta gradual censura del periodismo a partir de estas leyes que se emitieron? No sé si era alguna especie de estrategia de acceso mercado como para apaciguar las voces y que Porfirio Díaz no lo quitara, ¿no? Porque ya se veía de alguna manera en la otra parte que nos había expuesto, pues nos pone un personaje que está ahí durante un largo tiempo, pero ahora con esta versión de las voces del periodismo, ¿qué tan cierta era la parte crítica que rescataban esos periodistas o simplemente era por lacerar la imagen del titular del Ejecutivo, ¿no? Ese es mi planteamiento, doctor. Gracias. No sé si hay otra pregunta o van contestando puntualmente a cada una de las intervenciones. Mónica. Sí, más que pregunta es un comentario. Como les hemos platicado en alguna otra ocasión, Laura y yo estamos en un seminario sobre Matías Romero que tiene que ver más con sus vínculos con la relación de México y Estados Unidos. Y en ese seminario yo presenté otro texto sobre Matías Romero ya en el Soconusco y su papel como mediador en negocios internacionales. Pero siempre en ese seminario hemos discutido mucho este cabildeo, este papel de Romero beneficiando a unos y a otros, etcétera, y se ha interpretado un poco como yo lo señalé en mi ponencia, retomando esta actividad de Romero en Estados Unidos y estos vínculos entre lo político y lo privado, vistos como algo pues normal, sin mayor preocupación. Por eso me llamó mucho y me gustó mucho la ponencia de Marisa, porque finalmente lo que se ve es que más allá de que en Romero pueda pesar esto, finalmente es un contexto en el que todas estas relaciones de poder están presentes, las redes, los grupos, los cabildeos, y cómo en lugares tan lejanos como puede ser Yucatán o el Soconusco, están presentes estas redes que desde el centro están también impulsando una serie de proyectos hacia los estados y hacia las regiones incluso lejanas, ¿no? Entonces creo que es importante porque a mí me enriquece mucho mi visión, no solo de pensar a Romero con esta influencia de la política de Estados Unidos, sino también pues de cómo se estaba desarrollando la política y los vínculos entre los liberales a nivel nacional, independientemente de estas otras consideraciones, ¿no? Pero creo que es importante y servirá, por ejemplo, para la introducción del libro, hablar de cómo confluyen estas redes en distintos momentos y circunstancias, ¿no? Pero me gustó mucho también. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Marisa. Bueno, primero que, bueno, yo estoy contentísima de ver cómo han ido como madurando
desde el primer seminario que tuvimos, qué queríamos ver, las redes, y creo que es una muestra, y ahora sí que en 3 lugares distintos, ¿no? Empezamos con la parte de Chiapas, el Soconusco, luego nos movemos para Yucatán, y luego nos vamos para Michoacán, y bueno, y al final de cuentas creo que y coincido con lo que dice Mónica, que estos mecanismos se replican y se adaptan a las distintas regiones y se adaptan también a las mismas élites que están, que a lo largo del 19 se han ido conformando, ¿no? A mí, particularmente lo del Soconusco y Matías Romero, la verdad es una faceta que no conocía. O sea, la verdad y me parece como muy interesante rescatar estas otras facetas porque muchos de nuestros personajes han sido etiquetados por cosas muy en particular. En el caso de Olegario siempre está el Enequén y la International Harvester, etcétera, etcétera, y luego este vínculo que tiene con los científicos, pero a veces no miramos hacia otros lados, nos quedamos con estos personajes que estén ya muy etiquetados en una función. Entonces creo que la riqueza, y de veras yo estoy muy contenta, el trabajo de Eduardo, yo me había quedado con el texto que presentó en la ocasión anterior y pues yo dije, esto es totalmente nuevo, me gustaría conocer, como dice Rosario, el texto completo, como sería el caso de Mónica, porque claro, en 15, 20 minutos, pues hay pues rapidito, ¿verdad? Te centras en una cosa, pero creo que va a ser muy valioso que, sobre todo en el caso de Mónica y Lalo, que ya está haciendo un texto con una visión totalmente sobre el mismo gobernador, creo que va a ser maravilloso leer el texto completo para puntualizar cosas, pues las ponencias no dan para eso, ¿no? Lástima que no lo leímos antes, ¿verdad? Pero sí, estoy muy contenta y en mi caso sí quiero reiterar lo que dije. Olimpia, tu trabajo está maravilloso. Entonces, yo tenía de veras un eslabón perdido ahí y fue gracias a ti que dije, así como lo que dices, bingo, ya sé por dónde, ¿no? Porque si ustedes recordarán mi primer texto y Rosario y Laura me hicieron favor de enviarme pues sus comentarios en los textos y las dos preguntaban lo mismo, pero ¿de dónde viene esa relación tan cercana? Y yo me iba por los hermanos, por Justo Sierra, y me iba yo por los Laureles, y tímidamente hasta que leí tu trabajo, lo que fue tu tesis doctoral, y dije, no, pues claro, estaba más claro que el agua y yo no lo veía, ¿no? Entonces, bueno, está multiplicada y te lo agradezco profundamente. Sería mi. Yo le Ok, agradezco cualquier. muchísimo. Bueno, yo nada más le agradezco muchísimo, doctora Marisa, porque, bueno, para mí es un honor que usted considere que es una buena tesis, que tiene elementos muy destacables, que tiene fuentes novedosas. La doctora Laura ya la conocía, porque bueno, ella fue mi sinodal, y parte importante contribuyó ella en una primera revisión, sí igual que yo pude apoyar con su trabajo, la doctora Laura me esclareció con todos sus comentarios y creo que al final esa tesis ha sido resultado como del trabajo en conjunto, la gran dirección de la doctora Rosario, el apoyo de la doctora Laura, que todavía hasta la fecha sigue mandándome por ahí, encontré el otro que te puede ayudar, que me encanta que piensen siempre en mí y qué bueno que pudo servirle. Yo pensaba que el posicionamiento de Casasus era en parte por su relación con Olegario Molina, ¿no? Y ahora dice usted, yo creo que en realidad el posicionamiento de Olegario Molina es a raíz de la relación que tenía con Joaquín Casasus. Y entonces creo que, bueno, al final fueron como dos personajes que que hicieron una mancuerna y que pues escalaron hasta esos altos niveles de ministros y todo esto. Y ya, muchísimas gracias. Pues tenemos que hacer un artículo juntas, ¿eh? Por supuesto, cuenta conmigo. Sí. Muy bien. Ok, ¿alguien más en esta fase? Yo, Laura. Ok, Bueno,
pues desde luego agradecer no solamente la oportunidad de seguir colaborando en el seminario, sino de escuchar a estos trabajos como los que hace momentos escuchamos de Mónica y de Marisa. De verdad, pues es una grata experiencia aprender de estos porfiristas notables, notables en la política, notables en la economía, que en efecto fueron agentes de la modernidad, pero también fueron autoritarios en buena medida, y como el caso de don Aristeo, que por cierto, en la parte anterior me aboqué un poco más a la política, ahora en efecto estoy tratando como de ver esta situación que permeó en el Estado, sobre todo hacia fines, particularmente los últimos años del mercadato, que son los del porfiriato. Eh, Quedará pendiente seguramente también ver esta parte de la economía estatal, porque don Aristeo también participó en la economía y también tuvo intereses empresariales muy interesantes, pero bueno, eso lo dejaré pendiente. También me llamó la atención, y a la vez era un comentario hacia Mónica, saber si en esta construcción de estas redes de intereses de Matías Romero y de su tío, Juan Avendaño, si tuvieron algún lazo, digamos, de comunicación personal, grupal, con uno de desde luego, los gobernantes pues más connotados en Chiapas, con don Emilio Rabasa. No sé si congeniaron ahí en respectivos proyectos, si fueron partícipes, digamos, de esta red de intereses, ámbitos de la política y de la economía local. Era un poco más a nivel de pregunta. Desde luego también me gustó el trabajo de Marisa sobre don Olegario, y esta aparente membresía de don Olegario hacia el grupo de los científicos, que a su vez esa sería un poquito la idea, ¿no? Ver si en efecto, Marisa, qué tan cercana fue la integración de don Olegario con el grupo de los científicos, particularmente, desde luego, con don José Libantur. Estamos hablando propiamente de estos últimos años del régimen de Porfirio Díaz, en donde se están definiendo no solamente los intereses, digamos, de la política, sino los acuerdos a los que están llegando en las cúpulas del poder. Particularmente, debo confesar que en el caso de don Aristeo, a él se le menciona como un gobernante reyista, es decir, de filiaciones reyistas, pero no he encontrado evidencias reales de eso, simplemente acusaciones en la prensa que era afecto, digamos, al reyismo, pero no he encontrado evidencias reales de esta manifestación. Y pues bueno, si me permite nada más externar un comentario a propósito de lo que comentó Javier, a quien le agradezco desde luego la pregunta. Bueno, las estrategias de Aristeo Mercado, en efecto, eran parcialmente, digamos, por limpiar su imagen, digamos, mitigar los efectos de la crítica personal, porque otra vez quizás la semejanza con tiempos presentes, son de estos gobernantes que son renuentes a la crítica, poco tolerantes a estos comentarios que criticaban y cuestionaban su desempeño en el gobierno del Estado. Esto particularmente se dio al principio de su gobierno, es decir, en esos primeros 4 años tal parece que es donde la prensa resiente muchísimo, es decir, la llegada de este nuevo gobernante, y tiene muchos desafectos. En la prensa es notoria esta sensación, digamos, de incredulidad, o quizás del poco apoyo que pudiera tener en el Estado don Aristeo. Entonces, él va construyendo precisamente esta hegemonía, y no solamente a partir de la prensa estatal, oficialista, sino también
el hecho de golpear en términos, digamos, simbólicos y también reales, desde luego, a la prensa independiente, la prensa de oposición. Entonces, esto va de acuerdo también con su propio desempeño en el cargo del gobierno, en el Ejecutivo. Paulatinamente se va afianzando en el poder, recordemos que dura 20 años en el poder, pero estos primeros años son muy sugerentes porque en efecto tal parece que su gran propósito es limpiar su imagen y convertirse precisamente en un modelo tal cual lo hace, por ejemplo, cuando publican sus apuntes biográficos, ¿no? Eh, vamos, el constituirse como un gobernante inmaculado de un origen liberal, legitimado, digamos, por todo ese pasado en las luchas en pro de la patria y de todo esto. Es decir, siempre es ese empeño en mostrarse con estas virtudes que desde luego lo acompañarán para preservar esa imagen ante el presidente de la República. Y me parece que esa fue uno de sus grandes propósitos, es decir, el quedar bien situado ante la imagen, en su imagen ante el presidente. Siempre buscó tener esa condición, digamos, de privilegio ante Porfirio Díaz. Y eventualmente lo lograría. Va a ser reelecto las 4 siguientes ocasiones al frente del poder político estatal. La parte que estoy ahorita redactando, que tiene que ver precisamente con la prensa nacional, tal cual sucede en Michoacán, y estoy hablando del tiempo presente, para valorar lo que sucede en el Estado, tenemos que irnos a la prensa nacional, porque de verdad la prensa local omite prácticamente todo. Entonces, en la prensa nacional a veces se ventilan mucho las cosas que en realidad estaban sucediendo en Michoacán, a través de las páginas del País y del Imparcial, por ejemplo. Hay muchísimas notas sobre Michoacán y particularmente me detendré en un conflicto que se suscita entre el periódico El País, de tendencias clericales, y el periódico oficial de Michoacán, que eso será motivo de varias de las siguientes páginas que ahora mismo estaré redactando. La preocupación de don Aristeo era esa precisamente, ya no solamente, digamos, que en la prensa local no se aparecieran estas notas disidentes en su contra o que cuestionaran, digamos, la gobernabilidad de Michoacán, sino propiamente en la prensa nacional también, acallar esas voces que desde la prensa nacional cuestionaban su cargo o en todo caso algunas de las disposiciones que realizaban al frente de su gobierno en el estado de Michoacán. Era toda una estrategia, desde luego. Pero bueno, esto es parte, digamos, de lo que estoy trabajando y que quise compartirles. Pero desde luego, agradezco la oportunidad de seguir colaborando en este seminario. Gracias, Laura. No, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces me daré la palabra porque, bueno, ya desde el inicio estoy muy entusiasmada con los hallazgos de Mónica. Creo que ha llevado en esta exposición a un nivel, digamos, más, incluso también ahora Marisa, lo que en esta nueva versión, pero digamos que han llevado a un nuevo nivel el conocimiento de las redes. No soy una experta en los textos, pero por lo menos los que he leído siempre hablan mucho de, bueno, es que tenía, iba a las fiestas con fulanito, estaba se sentaba al lado de sutanito, están en el consejo de administración de tal empresa, pero creo que no había visto así como tan claro con los ejemplos de las cartas, por ejemplo, de Mónica, cómo está dada realmente esta relación que de veras sustenta estos vínculos, estas alianzas, esta comunidad de intereses, actuar juntos, ¿no? Entonces creo que es pues motivo de regocijo para el proyecto, el trabajo colectivo, el trabajo de ustedes, poder avanzar realmente en conocer más allá de la enunciación general, ¿no? Eso creo que ha sido como
como un gran logro de ustedes y una cosa que me encanta para el proyecto. Pienso también que a lo mejor habría que continuar, por supuesto, con estos estudios porque están saliendo nuevas cosas, evidentemente, pero además incorporar algunos personajes. Y pienso en Limantur, no porque no haya sido muy trabajado en distintas cosas, pero creo que hoy Marisa apuntó a algo, por lo menos que yo no había oído, no sé, ustedes que están más en eh, empapadas del periodo del porfiriato, pero Marisa hoy habló realmente de una estrategia política en torno al Limantur, de modernización, de, de educación, digamos, de preparación de grupos políticos regionales para sustentar, y sí creo que eso va a un nivel distinto de lo que sería lo que había sido la base del porfiriato, de estas alianzas que eran más con personajes que había logrado Porfirio Díaz, sí, en ciertas componendas cediendo y jalando la soga, ¿no? Pienso que aquí por lo menos lo que apuntó hoy Marisa habla de un paso más allá de lo que es la concepción del estadista, del crear de verdad un tipo de gobierno distinto. No sé si después Marisa quiera comentar sobre eso, que si estoy leyendo bien o no. Y en el caso de Eduardo, me llamó la atención esta cuestión, si efectivamente son hombres del progreso, también son autoritarios, qué tanto era necesario una cosa, siempre se habla de esto, ¿no? De la necesidad del autoritarismo para lograr ciertas cosas. Vemos que se podía lograr también porque tenían el poder político y podían hacer asuntos y negocios, ¿no? Pero en este caso lo que me llamaría la atención de lo que expone Eduardo es, uno, ¿quiénes están detrás de estos periódicos que están en la oposición de Aristeo? Porque el gobernador seguramente, y eso lo mencionaste antes, pues tiene sus apoyos, ¿no? En la región, con Díaz, pero en la oposición, ¿quiénes están? ¿Quiénes son visibles? Y me llamó la atención también, bueno, esta cuestión de la ley. ¿Qué tanto refleja una ley federal o es algo más particular? Y bueno, una cosa muy concreta para Mónica, habló en algún momento del interés de Matías Romero por impulsar la construcción de una carretera a México. ¿Y esa dónde estaba? Se me fue. Y ya, esas serían mis preguntas y comentarios para los tres. ¿Por dónde van a empezar? ¿Por orden de aparición? ¿Marisa o Mónica? Mónica, ok. Bueno, varias cosas. Una, pues gracias por sus comentarios, porque siempre anima saber que lo que estamos proponiendo tiene una buena recepción. Y creo que sí, en el caso de Romero, bueno, yo, como comentaba en alguna ocasión, yo voy de adelante hacia atrás, porque yo empecé a trabajar a Romero en los 80 por el Tratado de Límites, y luego me regresé al Soconusco y ahorita estoy en la época de secretario de Hacienda, o sea que voy de regreso. Pero justo una de las preguntas que siempre nos hacíamos cuando decíamos, bueno, ¿y por qué se va al Soconusco? ¿Qué tenía que ser? Ahora sí que ¿qué se le había perdido allá? Y pues ya vimos lo que se le había perdido, o sea, él ya había ido armando todo esto, ¿no? No sé exactamente cómo planeaban hacer este camino carretero hacia México, pero lo que sí te puedo decir es que tenía como una preocupación muy grande por la infraestructura, y eso sí viene de su estancia en Estados Unidos. Él decía, es que en Estados Unidos si algo los proyectó y los defendió después de la guerra civil fue la construcción de infraestructura, y por eso le parecía muy importante para el desarrollo del país y para el desarrollo de estas regiones apartadas, generar cualquier tipo de proyecto que reforzara esta infraestructura, porque además tenía esta doble visión también, como él pensaba hacer negocios allá, cómo sacar todos los productos que se iban a estar manejando en el Soconusco, ¿no? Entonces era ver los puertos, ver los caminos carreteros, ver tal, para garantizar este comercio regional por un lado y personal por otro, ¿no?
En cuanto a Rabasa, sí son como 3 generaciones. Una generación es la de Domínguez y Avendaño. Luego, Matías Romero es una generación intermedia y Rabasa es más joven. Él, de hecho, es gobernador en los 90. Sí hay una relación y sí hay correspondencia en algún momento de Romero con Rabasa, pero como ustedes saben, la correspondencia de Romero es enorme, enorme, enorme. Pero además coincide que Rabasa estudió en el mismo lugar que Romero, en el Instituto de Letras y Artes de Oaxaca. Entonces, se vuelven a ver estas redes, ¿no? O sea, cómo Juárez fue maestro de Romero, cómo Romero tiene este vínculo también con Rabasa, de personas que pues forman parte finalmente de un mismo círculo político, social, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, hay que seguir explorando estos personajes porque todavía tienen mucho que descubrir. Bien, gracias. Marisa. Perdón, ya me había yo autoapagado. No. No, no. Yo, bueno, creo que lo que comentabas, Laura, de hecho, la correspondencia apunta a lo que tú comentaste. Si le diste la lectura que comentaste, pues bingo, porque de eso se trata, ¿no? Yo, bueno, Eduardo y yo, que fuimos compañeros desde la maestría, bueno, saben que, bueno, lo que fue mi tesis de doctorado fue ver precisamente el relevo de todos los gobernadores de Yucatán desde el triunfo de Tuxtepec. Y son etapas totalmente diferentes, ¿no? En el tuxtepecanismo, cómo se cabildea, quiénes son los que llegan a las gubernaturas. Luego hay una etapa en donde la mano que mece la cuna es la de Romero Rubio, y él es el que cabildea para los gobernadores de Yucatán. Y cuando se muere Romero Rubio, el relevo lo toma Limantur, ¿no? Entonces, pero en lo que yo me estoy concentrando, sí lo estoy poniendo ya en el texto extenso, lo estoy poniendo en el contexto de 1901, 1902, la disputa entre que si es Reyes o si es Limantur, y sí, por lo menos toda la correspondencia sí apunta a que están tratando primero de poner a civiles, que ya no haya militares en los cargos. Ellos quieren civiles afines a ellos y cooptarlos para tener representaciones, sobre todo que siempre se decía, la lejana Yucatán, que siempre está más vinculada con el Caribe, porque es la frontera natural con el Caribe y ve hacia otros lados, ¿no? Entonces, yo pues parto de esa idea. Habría que ver, por ejemplo, el caso de Chiapas, que podría ser también muy interesante cómo se da ese cabildeo, que bueno, ya no, sería para otro libro, ¿verdad? De ver estos... Claro. Verlo en este contexto del eventual relevo del presidente Díaz a principios del siglo, ver cómo se están moviendo cada uno de los grupos, los reyistas por un lado, los limanturistas, los científicos por el otro, para tratar de hacer proyectos para ellos relevar a través de su mismo proyecto al presidente de la República. Sería grosso modo eso, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Eduardo, vas. Gracias. Bueno, desde luego, parte de lo que yo quiero señalar en alguna parte de aquí del trabajo es que, pues, en el caso de Michoacán es la evidencia de una opinión pública en crecimiento, diversificada, y a la vez los límites estatales a la libertad de expresión, en la que el Estado, digamos, buscaba construir ese paradigma de la opinión pública moldeada desde el propio gobierno. Representada la opinión pública como un ente legitimador de las políticas públicas y reflejo también del orden liberal, llamémosle civilizatorio. Una prensa responsiva y refractaria a ese modelo era a todas luces una amenaza al orden público, como señalaba desde luego ese discurso del periódico oficial. En todo momento un discurso opositor al orden político era también opositor al orden social y a los valores morales que caracterizaban a esa sociedad civil. Entonces, ese es el discurso que permea mucho desde el propio Estado, ¿no? Y que se refleja muy bien en
la prensa de la época. Fíjense que Aristeo Mercado tuvo una enorme fortuna en el sentido de ciertas coyunturas. Su primer mérito, entre comillas, es haber nacido un 30 de septiembre de 1839. 30 de septiembre quizás no les diga mucho a nivel nacional, pero a nivel estatal, el 30 de septiembre es una fecha, la fecha cívica quizás más importante en el estado, y lo ha sido no solamente por el natalicio de José María Morelos, sino porque propiamente cierra bien esos periodos cívicos de festivos a nivel nacional, ¿no? Entonces, en Michoacán, pues desde luego, se festejaba el 15 de septiembre desde entonces, porque era el natalicio del presidente, pero el día 30 también porque era el natalicio del gobernador. Entonces se hilvanaban desde ahí una serie de hechos, digamos, característicos, ¿no? De toda esta época, las celebraciones y todo esto. Entonces, desde luego, todo ese discurso también permea en la prensa, ¿eh? Se equiparaba, desde luego, Mercado era el hijo digno y patriota del estado de Michoacán, ¿no? Al igual que Díaz lo era del país. Tuvo también la fortuna de ser educado desde los 8 años, cuando queda huérfano, por don Antonio Florentino Mercado, uno de los grandes juristas liberales del México decimonónico. Entonces influyó mucho también en él. También, como ya lo reflejé en el texto pasado, pues la coyuntura, digamos que él siendo diputado federal, fallece, primero enferma, desde luego, el gobernador Mariano Jiménez, que era compadre y amigo personal de Porfirio Díaz, en 1891. Esa enfermedad, desde luego, propicia que don Porfirio dé el visto bueno para que don Aristeo, siendo diputado federal, llegue a Michoacán como gobernador interino. A los pocos meses fallece en Oaxaca el gobernador Mariano Jiménez, de donde era nativo. Entonces, eso le da las posibilidades a don Aristeo de ser ratificado en el poder y eventualmente ser gobernador constitucional, y lo será hasta 1911. Y como esa, también tuvo la fortuna que en el año 1904, en una de sus reelecciones, cuando se orquesta, digamos, una de los procesos, digamos, de oposición política más evidentes, o llamémosle más notorios en su contra, lo encabezan grupos disidentes políticos, encabezados por uno de los políticos locales más conocidos, Ángel Padilla, que había sido también gobernador interino. Ángel Padilla, el grupo padillista, digamos, promueve la candidatura al gobierno del estado de don José Vicente Villada, el gobernador del Estado de México, que había fungido también Villada en sus tiempos militares en Michoacán y tenía esos nexos políticos. Curiosamente, don José Vicente Villada tuvo simpatía por estos grupos que lo postulan en Michoacán, incluso van a hablar con el presidente Porfirio Díaz. Digamos que otra de esas coyunturas favorables a don Aristeo es que al poco tiempo, no solamente don Porfirio se niega a esa posibilidad, es decir, que un gobernador en funciones de un estado se vaya a otro, es decir, Porfirio Díaz impide, digamos, esa posibilidad, pero al poquito tiempo fallece, antes de las elecciones, fallece don José Vicente Villada. Entonces se desarticula completamente esa oposición política que estaba cobrando forma en Michoacán. Pero curiosamente Ángel Padilla fallece también a los pocos meses. A los pocos meses de su reelección fallece. Ángel Padilla había sido no solamente promotor de la prensa local, de hecho él mismo era redactor, gobernador interino, político, en fin. Entonces, prácticamente con lo que sucede en 1904 se desarticula la oposición política, la poca oposición política que llegó a tener a lo largo de su gobierno. Y en adelante, pues prácticamente no hay opositores. No hay opositores. En 1904 fue la coyuntura particularmente que le va a favorecer muchísimo los siguientes años. Pero desde luego, como sabemos, esa fortuna, entre comillas, o esa suerte, como se le
pueda denominar, pues se le acabará porque eventualmente los indicios y la Revolución Mexicana pues van a acabar con todo su prestigio, desde luego, y hacia fines de su régimen, estamos hablando mayo de 1911, van a suceder una serie de eventualidades en el estado de Michoacán, en donde cae notoriamente en el desprestigio personal, político y además con una enfermedad, la diabetes, que prácticamente lo agota en el poder político. En fin, una serie de eventualidades y finalmente fallece. Fallece en 1913 en la ciudad de Morelia, regresa simplemente porque él renuncia en mayo de 1911, pero fallece en el 13. Y miren, hace unos días estuve en el Panteón Civil porque fui a fotografiar la tumba de don Aristeo Mercado. Verdaderamente es una tumba bastante ordinaria. Parecería que un gobernante porfirista que tuvo, digamos, estos intereses también en el ámbito empresarial, que muy posiblemente gozó de una cierta fortuna, pudiera tener un mausoleo. En realidad no, es una tumba bastante ordinaria la que él tiene y no hemos tenido evidencia de que sus familiares, tuvo 2 hijas, que hayan estado, vamos, como en la élite estatal o que hayan prevalecido más allá de la revolución. Es decir, no tenemos evidencia, en efecto, de una especie de enriquecimiento familiar. Esto es sintomático, ¿no? No sé si descendientes de estos otros personajes notables de lo que estamos trabajando tengamos esa evidencia de estas riquezas materiales que se hayan producido a partir de sus gestiones o de sus labores en la política y la administración porfirista. Pero bueno, me llamó la atención un poquito esa situación que les quise compartir. Bueno, gracias. Mónica. Nada más por una pista que yo me encontré. Justo siempre también se había comentado la idea de que don Matías Romero, por todo lo que le pasa en el Soconusco, las cafetaleras por parte de los indios guatemaltecos que ahí acostumbraban a llevar su ganado, etcétera, y todos los conflictos que tuvo con el presidente de Guatemala, sale del Soconusco y siempre hubo como esta idea también de que pues la verdad no había sido muy exitoso como empresario. Sin embargo, le comentaba a Laura que encontré uno de sus testamentos, el que hace en 1880, y ahora ya me pasaron el del 98, entonces vamos a ver qué pasó entre el 80 y el 98 con su dinero, pero al menos en el del 80, que es bastante reciente a su salida del Soconusco en el 75, sí tiene un chorro de propiedades en el Soconusco, sí tiene bastantes propiedades, incluso algunas puestas a nombre de su hermano o a nombre de su tío. O sea, ya desde entonces se practicaba la evasión de impuestos. Y por otro lado, lo que manifiesta también mucho en su testamento es la existencia de una serie de créditos. O sea, dice, lo que le presté a fulanito del Soconusco me debe tanto. Este otro me debe tanto, pero le voy a condonar la deuda. Esta otra persona, mi tío Juan sabe qué es lo que hay que pedirle. O sea, pues sí generó sus recursos, a pesar de que no fue una estancia muy afortunada y que no logró hacer florecer tanto digamos, sus fincas cafetaleras, pero a fin de cuentas, pues sí tuvo ahí sus propiedades y benefició también, bueno, hizo este negocio de prestarle a una serie de personas para estos proyectos económicos y dejó claro que todo lo que le debía, ¿no? Entonces, es interesante el tema de los testamentos porque ahí sí podemos rastrear muchas veces qué tanto se enriquecieron y cómo estaban los negocios, las propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, nada más que quería comentarles eso. Marisa. Pues ahora sí, nada más para abonar a la pelota que lanzó Lalo. Y no, en el caso de los Molina, sí hasta la fecha. Pero la historia de Molina, bueno, el caso de Aristeo Mercado, bueno, pues dices que se muere en el 13 y Molina se muere hasta el 25 y Molina se exilia en Cuba, y bueno, primero que con la revolución se mantuvo prácticamente intacto el mercado enequenero. Él salió al exilio muy tardíamente y se llevó gran parte de sus negocios a La Habana.
y pues él tuvo solo dos hijas, dos mujeres, pero pues sus yernos eran unos chuchos cuereros, como dicen, ¿no? Y ellos sí mantuvieron y hasta hoy día sigue siendo una familia con una presencia económica importantísima. Y Pero ya no son Molina, o si son Molina, ahora que, ¿cómo derivó esa familia? Ahora son Pérez pues, Domínguez, creo. ay, sí, hazme la buena nomás por... No, no, qué bárbaro, Lalo. No, 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 hay Montes Molina, o sea, hay todas, pero acuérdense que don Olegario tenía 10 hermanos y era toda una familia, Claro. entonces, una familia muy, muy extendida, y él, bueno, finalmente muere en el 25 en La Habana, se traen los restos a Yucatán, y luego, pues, sus restos están en la que era su hacienda. Entonces ahí no, pero sí, ahí sí se mantienen muchísimas propiedades, ¿no? Pero bueno, Ujú. eso es, habría que ver ya el fin de los gobernadores porfiristas y qué quedó de esa lana que dicen que se quedaron, ¿no? Ujú. O de otros empresarios o gente que estuvo en el candelero en esos momentos, como le ocurrió a la familia de Julio Limantur, que ahí mañana plantearé algunas cosas, pero a mí sí me sorprende que la familia de José Ives mantuvo como el estatus y el nivel, mientras que la familia de Julio Limantur no, ¿no? Y los dos heredaron del padre, en fin, ¿no? Pero bueno, ya esos son adelantos para mañana. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bienvenido Francisco, que avisó que iba a incorporarse tarde, pero bueno, ya está aquí. Claudia, Elsa, Carmen Alicia, ¿alguien más? Olimpia hoy ha estado un poco callada en las intervenciones. No, por ahora no, me voy a reservar. Ok, bueno, Sí, pues entonces ahora que hay más gente aquí reunida, eh, Oye, reitero la información. Dime. además, una última cosita. Esto se está supuestamente transmitiendo por Facebook. No sé, ¿hay manera de recuperar si hay alguna pregunta o algún comentario de alguien que esté conectado a través de Facebook? Ah, ya, claro, eso es cierto, se me había olvidado completamente, qué bárbara. Entonces habría que preguntarle a Esther si tiene alguna pregunta. No lo sé. Eso yo lo puedo ver también, ¿verdad? Hay aquí comentarios. A ver. Dicen, es que no sé cómo quitarle el sonido y ver los comentarios. Dice em, Jessica Palafox, buen día. Adriana Guerrero, Mónica, qué interesantes vínculos en la esfera del poder. Adriana Guerrero, felicidades a Marisa. Angélica Ruaga, qué gusto ver a tantas mujeres profesionistas e inteligentes, son un orgullo y ejemplo. Gracias. Y luego dice, sí no entendí. Y Eduardo Mijangos, ¿no te da gusto? Cuestión de ideología y sexismo del lado B. Bueno, whatever, no entendí. Eh, todos los ponentes. Es que alguien le pregunta, ¿y Eduardo Mijangos no te da gusto? No, pues sí, obviamente también le da gusto, pero hizo el énfasis en las mujeres que hemos expuesto. Pero no hay así como alguna pregunta concreta. Felicidades a todos los ponentes. Nada más es lo que aparece. Ok, muy bien. Bueno, entonces, lo que queríamos adelantar ahora, que será anunciado adecuadamente a través de un correo, es que el día 2 de febrero tendremos sesión del seminario para que Mónica y Donají presenten sus trabajos y podamos comentarlos como hicimos con los otros trabajos previos a la entrega que está pautada para el 24 de febrero. Ese es un poco el calendario que tenemos, pero les avisaremos
por correo les enviaremos los trabajos para que puedan leer y podamos hacer la discusión como en otras ocasiones. Entonces, ¿nadie más quiere decir algo por el momento? Porque no lo puedo creer que hoy tenemos tiempo y estamos muy callados. Hoy sí nos quedamos apabullados con las novedades. No sabemos cómo reaccionar. Pues pondría a discusión, aunque está anunciado por el programa que empezaríamos a las 12:30, no sé si podemos recorrer un poquito a las 12:15 para así hacer un corte y resolver problemas que estén pendientes, pero 12:15 estar regresando para dar comienzo a la siguiente mesa. ¿Qué les parece? Okay. Bueno, Sí. pues anunciamos entonces 12:15, damos comienzo. Muchas gracias a todos. Gracias. Estoy verdaderamente muy contenta. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao.